Bueno, pues vamos a empezar agradeciéndole desde luego al consejero y a la secretaria general que clausurará estas jornadas, pues el apoyo y el respaldo y la inauguración, y que haya venido a la inauguración. Yo lo que quiero deciros en primer lugar, que desde luego ni lo tenía apuntado, aunque yo me he hecho mi guión de lo que tenía que hacer, obviamente, es que me declaro impresionada porque haya tantas personas que una mañana de miércoles hayan venido aquí a unas jornadas que, si bien son de interés público de primera magnitud, yo lo cierto es que no esperaba, por decirlo de una manera coloquial, este overbooking. Como estoy recién llegada, pues voy a tardar 0, en presentarme para que sepáis mi trayectoria. He estado 24 años en la administración local, concejala o alcaldesa de un ayuntamiento ni grande ni chico, de los que tenemos una OMIC, pero que no llegamos a tener un arbitraje en el propio ayuntamiento. Quiero decir que me siento muy cercana a la relación de los ciudadanos y a la actuación de las propias asociaciones. En los pueblos los ciudadanos usan el ayuntamiento exactamente igual, que se acercan porque es la primera administración que encuentran, y también a las asociaciones, que reconozco desde aquí su labor. Como ha dicho el consejero, en estas jornadas lo que vamos a hacer es conformar, a través de vuestra participación, de todos vosotros, un plan estratégico en materia de consumo, que sea transversal a todas las políticas de la Junta y que sirva para vincular todas las actuaciones de las distintas administraciones en esta materia. Y tenemos un objetivo que yo creo que es común a todos los que estamos aquí, que es la defensa del consumidor, que es la eficacia que tiene que tener la administración en sus actuaciones en esa defensa, y que es también la colaboración entre todos nosotros, pues para conseguirlo. En las personas que van a estar en la mesa que yo voy a moderar, creo que será fácil, porque no creo que seáis todos muy moderados y no habrá ningún problema en que lo haga. Las ha nombrado ya el consejero. Raquel Cantero, que está aquí y que tiene 20 años de experiencia en la delegación de Málaga frente al servicio de consumo, ¿es verdad? 20 años. Raquel Pérez Corralero. Claro, ya los... Eso es, subir. Raquel Pérez Corralero. Sí. Yo luego me pondré allí para poder... Sí, tú eres Raquel Pérez. Hola. ¿Raquel Pérez eres tú? Ella Rocío. Rocío, bueno. Pues Raquel Pérez Corralero, presidenta de la Junta Arbitral de Consumo de Huelva, en el Departamento de Servicios Jurídicos, desde el año 2004. Tampoco es que se pueda decir que sea una recién llegada. Rocío Algeciras Cabello, representante del movimiento asociativo en el Consejo Andaluz de Consumo y en el Consejo de Personas Consumidoras y Usuarios de Andalucía, ¿es verdad? Y es responsable del gabinete jurídico de Facua desde también hace más de 20 años. Bueno, no. Pues eso me pone en tu currículum. Me has puesto más edad de la que tengo. Edad de la que tengo. ¿Entonces cuánto tiempo llevas? Desde el 2003. Desde el 2003, bien. Lola César Larroche. Sorroche. Representa a la Confederación de Empresarios de Andalucía en el Consejo Andaluz de Consumo y es árbitro en activo de la Junta Arbitral de Consumo. ¿Lo he dicho bien? Muy bien. Y José Antonio Rodríguez Huerta, que es coordinador de consumo en el Ayuntamiento de Albolote, que está muy cerquita de aquí, ¿no? 12 kilómetros, parece ser que estás muy cerquita de aquí, ¿no? Como a 5 kilómetros. Eso es kilómetros. Y es responsable de la Oficina Municipal de Consumo y un participante muy activo en la defensa de los derechos de los consumidores. Y luego, pues claro, todos vosotros, de los que esperamos que después de la rueda de prensa, pues tengamos un debate y nos podamos enriquecer también con vuestras aportaciones. Pues, ¿perdona?
Yo sí. No sé, no sé lo que ha dicho. Que necesitan un minuto para... Ah, bien. Bien. Yo esta la estaba cerrando la cogida. Ah, que estamos grabando. ¿Y dónde nos graban? Streaming, ¿eh? Sale una almohadilla, creo que puede ser almohadilla con su manda Lucía, esta que se llama. Vale. ¿Necesitas hacer tiempo? No. Si quieres cerrar el micrófono. ¿Quién empieza? Estamos aquí por orden, sí, ¿no? Seguimos el orden que está. Entonces, si seguimos el orden, Raquel Cantero es la que rompe el fuego. Sí. Hola. Hola, buenos días a todos y a todas. La mayoría de la gente que estamos aquí son conocidos por el hecho de que llevo ya 20 años en el servicio de consumo, de algo tenía que servir la antigüedad por lo menos, ¿no? Sé que hay mucha gente, muchos compañeros y compañeras de los servicios de consumo provinciales, de los servicios centrales de la Dirección General de Consumo, de las oficinas municipales de información al consumidor, del movimiento asociativo de los consumidores y usuarios y de las asociaciones empresariales. Creo que es un foro adecuado para el objetivo que se persigue, que es reflexionar sobre cómo están las políticas de protección y defensa de las personas consumidoras ahora mismo en Andalucía, hacia qué modelo vamos o en qué modelo podemos trabajar. En primer lugar, quisiera agradecer a la Consejería, a la Secretaría General de Salud Pública y Consumo y a la Dirección General de Consumo el haberme permitido participar en esta jornada, dado que yo represento a un ámbito territorial, una provincia, como es la provincia de Málaga, una provincia grande, con un servicio de consumo amplio en efectivos y amplio en actividad administrativa, ¿no? Entonces, el planteamiento que se me hizo a mí cuando se me propuso para participar en esta jornada era que hiciéramos una visión corta de unos minutos de en qué estamos trabajando, cómo estamos trabajando, qué medios tenemos para realizar nuestro trabajo y una segunda parte que sería abordar un poco hacia dónde vamos, qué mejoras podemos introducir en la actuación administrativa diaria de nuestro sector de actividad, como es el de la administración pública, y de manera que toda la reflexión que se pueda hacer, tomando como partida esta mesa, pues sirviera para construir ese plan estratégico con horizonte 2020. Bien, pues si os parece, comenzamos ya con un poco el planteamiento. Como todos sabemos, la misión de la Administración Pública de la Junta de Andalucía es la defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias. La Administración tiene el sometimiento, como todos sabemos, al principio de legalidad, el fundamento jurídico principal sobre el que se soporta o se sustenta la base de nuestra actuación es la Constitución española, en su artículo 51, que como todos sabemos nos ordena proteger a los consumidores y usuarios la salud, la seguridad y los intereses económicos de los mismos. Este mandato constitucional se refleja en nuestro Estatuto de Autonomía, como todos sabemos, que atribuye... Sí. Ahora, mejor. No, está encendido. ¿Está encendido? Sí. Vale. Bien, pues como decía, la Constitución española, ¿ahora? Pues no sé, problema de a lo mejor el volumen, ¿no? Bien, pues el reflejo de este mandato constitucional se establece en nuestro Estatuto de Autonomía en el artículo 58.2.4, que viene a atribuir la competencia exclusiva en la materia de consumo a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bien, esa competencia exclusiva de consumo nos impone la obligación a la Administración Pública de velar por esos intereses, no por la salud
y la seguridad únicamente como en un principio se concibió la materia de consumo, sino también por los intereses económicos de los consumidores, que tienen ahora mismo un gran peso dentro del desarrollo de nuestra propia actividad. La Administración Autonómica de Consumo está actuando en este sentido, en el sentido de esta protección de esas tres áreas de actividad importantes como es la salud, la seguridad y los intereses económicos. Está realizando la labor, pero no la ha concluido ni la va a concluir nunca. ¿Por qué? Por el propio carácter intrínseco y cambiante de los modelos de consumo. Esos modelos de consumo generan cambios en las prácticas empresariales y también en las propias prácticas de las personas consumidoras en cuanto a la adquisición de productos y servicios. La Administración Pública Andaluza es una administración comprometida con el progreso social, todos lo sabemos, ¿no? Lo podemos hacer mejor o peor desde el punto de vista del funcionamiento de la administración diaria, pero lo que tenemos claro es que actuamos en muchas áreas de actividad cuyo fin y cuya persecución última es el interés y la protección de las personas y el servicio público. Si hablamos de seguridad, si hablamos de comercio, si hablamos de agricultura y si hablamos de defensa de las personas consumidoras y usuarias, vemos que en esta misión y en estas misiones se articulan las estructuras administrativas de las que formamos parte nosotros, en su mayoría funcionarios y en su mayoría personal de las administraciones, de las distintas administraciones públicas. Bien, por comentar un poco la distinta actividad administrativa que estamos desarrollando ahora mismo, deciros que las áreas de actuación son actividad de formación e información, desarrollamos una actividad de formación e información, tramitamos hojas de quejas y reclamaciones, tenemos una actividad de control y de inspección de consumo, una actividad correctiva como es el ejercicio de la potestad sancionadora, impulsar el arbitraje de consumo y la mediación, coordinar las distintas oficinas municipales de información al consumidor que tienen las entidades locales de Andalucía, fomentar el asociacionismo de consumo e impulsar los órganos de concertación creados como son el Consejo Andaluz de Consumo y los consejos provinciales de consumo. Todos sabemos que el cumplimiento de estas actividades que acabo de nombrar están sometidas, lógicamente, en el ámbito de la administración pública al principio de legalidad. Tenemos que actuar con objetividad a los intereses generales, ¿no? De manera que está sometimiento pleno a la ley y al derecho. No debemos de olvidar que las administraciones públicas tienen un sometimiento pleno al principio de legalidad y que la actuación tiene que girar en torno al respeto y al cumplimiento del mismo, ¿no? Luego hay otros principios, como es el principio de eficacia, el principio de jerarquía, la descentralización, la desconcentración y la coordinación. ¿Qué instrumentos tenemos para cumplir estos objetivos? Bueno, pues los instrumentos con los que contamos son las plantillas del personal adscrito a los distintos órganos de consumo. Esas plantillas están articuladas en una relación de puestos de trabajo, conocemos todos como RPTs, ¿no?, en las que se encuadra el personal que redesarrolla las competencias en materia de consumo. Tenemos otros instrumentos como son las normas jurídicas que vienen del Estado, que vienen de las administraciones autonómicas, que vienen también de las instituciones europeas. Luego hablaremos del problema de la coordinación de toda esa normativa, ¿no? Tenemos un portal, una plataforma que se llama Consumo Responde, que es una plataforma multicanal que se abre a las distintas opciones desde las que podemos participar. Se da voz a empresarios, asociaciones de consumidores, a la propia administración y a las entidades locales. Es una plataforma instrumental que permite agilizar y facilitar básicamente la información de consumo. Tenemos aplicaciones electrónicas distintas sobre las que sustentamos nuestro trabajo diario, que son tramitación de hojas de quejas y reclamaciones, el sistema informático en el que apoyamos toda la actividad administrativa, que se llama Siscon, un sistema SAGUA de gestión de subvenciones, SUR y GIRO, que son los soportes económicos de la actividad de fomento que desarrollamos y de la actividad sancionadora que desarrollamos en los distintos servicios de consumo. Y por último tenemos otros instrumentos que tienen que ver con la concertación y la mediación, que son el Consejo Provincial de Consumo en las provincias y el Consejo Andaluz de Consumo
en la Dirección General de Consumo, del que parten toda la actividad o desde el que se coordina y armoniza toda la actividad de los consejos provinciales de consumo. Bien, ¿cuál es la característica esencial de la actividad de protección de las personas consumidoras? Ya lo decía el consejero en su intervención. La característica esencial es la transversalidad de las políticas de consumo. Eso es esencial. Esa transversalidad, esa interconexión con distintas áreas de actividad hacen que la misma sea compleja. Yo he querido en mi intervención destacar aspectos positivos de la transversalidad, que los hay, son muchos, y algún aspecto negativo que también lo hay. Si os parece, lo vamos viendo. Los aspectos positivos es que permite la interrelación, como decíamos, con distintos órganos administrativos y con distintas administraciones públicas. ¿Por qué? Porque la protección de las personas consumidoras abarca todas las materias de actividad, de una manera más directa, de una manera más indirecta, pero abarca todos los sectores de actividad y toda la actividad en general. Esa transversalidad permite también una relación con el movimiento asociativo de defensa de las personas consumidoras y usuarias en diferentes áreas de actividad también. Una relación con las asociaciones empresariales, por supuesto, porque también los temas de consumo son temas de los empresarios, y una relación con otras instituciones más vinculadas a la seguridad pública, como pueden ser la policía, los servicios de aduanas, la Guardia Civil, en sus diferentes áreas de actuación y apoyo a los agentes de autoridad que son los inspectores de consumo. ¿Qué aspectos negativos veo yo en mi particular visión? Pues veo que a lo mejor esa transversalidad hace que nuestra acción se diluya un poco. Es decir, que al no ser tan concreta y tan específica, pues se diluya un poco en el horizonte administrativo tan complejo que tenemos. Y cabe que la actividad que desarrollamos no sea tan visible y tan clara. Por ahí quizás a lo mejor tenemos que trabajar, porque la transversalidad sea efectiva y no haga que nos diluyamos un poco y que nuestra acción no esté presente todo lo que nosotros quisiéramos que estuviera. También otro tema que puede afectar es la adscripción de las políticas de consumo a distintas consejerías a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque cabe ver a lo mejor una visión negativa en el sentido de que al no identificarnos con una estructura concreta, el personal que forma parte de esos servicios de consumo o de esas unidades directivas de consumo no esté lo suficientemente motivado o disminuya su motivación de cara a tener un referente concreto que permita que cuajar las clarificaciones estratégicas que podamos desarrollar, de manera que cumplamos con todos esos objetivos y con esas actuaciones que planificamos y que nos permitan desarrollar de una manera completa la actividad y las acciones que pretendemos aplicar, ¿no? Redundando un poco en la estructura de los servicios provinciales de consumo, que es el área que yo realizo respecto de las actividades que ya os he mencionado, pasando un poquito rápido, pues desarrollamos actividades de mediación, formación, información y arbitraje, concertación con los órganos colegiados, limitación y control con la inspección de consumo, preventiva y correctiva con las redes de alerta y las tomas de muestras, y una actividad administrativa sancionadora que son tramitar expedientes sancionadores por incumplimientos de la normativa de consumo. Y una actividad de fomento que es, encuadramos aquí, las subvenciones a asociaciones de consumidores y oficinas municipales de información al consumidor. Bien, una vez planteado así de una manera rápida, no sé cómo voy de tiempo, planteado así de una manera rápida un poco la estructura, lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y los instrumentos con los que contamos, pues cabría apuntar o reflexionar un poco sobre qué podemos mejorar. Bien, pues antes de abordar este tema de las ideas que nos ayuden a definir las áreas de mejora que nuestra actividad administrativa podría admitir, me gustaría señalar que nosotros no podemos perder de vista, entiendo yo, en mi opinión, que la administración pública no es una empresa privada. En eso nos distinguimos de la administración pública. La administración pública, los ciudadanos no son clientes, los ciudadanos son usuarios de servicios públicos
depositarios de un interés general, ¿no? Aparecen muchos agentes económicos, muchos actores económicos, nuevas formas de mercado, múltiples organizaciones nacionales y plurinacionales que complican nuestro funcionamiento y nuestra manera de actuar, ¿no? Y los ciudadanos se posicionan de una manera distinta a lo que venía siendo habitual en estructuras más antiguas o en estructuras mucho más encorsetadas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues he distinguido desde el punto de vista interno, me dicen que vaya un poco rápido, poner en valor la actividad que desarrollamos con una buena política de comunicación que llegue a la ciudadanía y usando las herramientas tecnológicas de las que disponemos. Abordar una profunda reforma de los puestos de trabajo, de manera que vayamos adaptándolos a la nueva realidad del mercado, con una formación del personal, tanto el personal técnico como la propia inspección de consumo, formándola en fraudes, formándola en lesión a los intereses económicos de los consumidores, formándola en las nuevas formas de compra y adquisición de productos. Esta formación tiene que ser una formación integral y tiene que ir por delante de los movimientos y de las necesidades y de las nuevas formas de venta que se están produciendo en el mercado. Tenemos que estar preparados antes de que se introduzcan, ¿no? Debemos de arbitrar fórmulas de armonizar la legislación de consumo. Es una legislación de consumo muy dispersa, hay muchas administraciones legislando, es muy complicado verdaderamente establecer la norma puntual que resulta de aplicación, porque esa transversalidad y esa pluriactividad normativa hace que esto sea complejo. Tenemos que incluir la educación del consumo en el diseño curricular de la educación, ya estuvo incluida en el diseño curricular, se incluyó en las formaciones profesionales determinadas prácticas y áreas de actividad de consumo que yo creo que sería bueno retomar. Es bueno que los escolares y que nuestros jóvenes estén formados en educación para el consumo y, como decía antes, una adscripción definitiva de las políticas de consumo a una consejería con objeto de consolidar esas líneas estratégicas de actuación. Desde el punto de vista externo, me parece fundamental implicarnos en la responsabilidad social corporativa. Yo creo que todo no es actuar desde el punto de vista de la administración internamente, sino abrir un poco la puerta, exigir a las empresas que incluyan la responsabilidad social corporativa en materia de consumo. Esto es fundamental. Las administraciones también tenemos que incorporar esta exigencia en nuestra agenda. ¿Por qué? Porque también supone una eficacia en las políticas públicas. El consumidor también tiene que estar orientado hacia esa responsabilidad social y saber que una empresa que se implica en esa responsabilidad social es una mejor empresa, es un marchamo de calidad para el propio consumidor y para los propios productos de la empresa. Las empresas ya no son una combinación simple y eficiente de factores económicos y productivos, sino que la empresa tiene que ser socialmente responsable, respetar a sus trabajadores, al medio ambiente y desde luego a los consumidores. Y debemos pretender que incorporen también en los procesos de producción las normas de protección de los consumidores. Eso es responsabilidad social corporativa en materia de consumo. Que desde el momento que se diseña un producto, las normas sobre ese producto estén incorporadas al proceso de producción. Si no, esa responsabilidad social no existe. Y por decir más, pues potenciar un poco en el sector empresarial la adopción de códigos de conducta, de códigos de buenas prácticas. La autorregulación es muy importante. Es necesario que las asociaciones de consumidores y las asociaciones empresariales converjan en ese desarrollo de códigos de conducta y autorregulación. Los consumidores buscan confianza en las empresas, porque los valores importan en la sociedad actual más que nunca. Y yo creo que es un referente absoluto, tanto en el diseño de productos como en la propia aplicación de las políticas que desde la administración se hagan. Esperan los consumidores que las organizaciones demuestren congruencia con los valores sociales en el desarrollo de su actividad. Hay que establecer prioridades respecto a las acciones que afecten a la mayor parte de los consumidores. Debemos de posicionar sectores estratégicos sobre los que debemos de actuar y centrar nuestra actividad en esos sectores estratégicos que generan más problemas o que pueden generar más problemas. Mejorar la coordinación y colaboración con las entidades locales, incentivar convenios con las entidades locales para garantizar la eficacia de los medios humanos y materiales con que contamos, ¿no? Y no repetir actuaciones y duplicar actuaciones. Potenciar el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Como
que nos aseguren una respuesta rápida a la ciudadanía y seguir incentivando el funcionamiento de estructuras asociativas fuertes que potencien los intereses de la ciudadanía. No sé cómo voy, creo que voy ya fatal. Por último, ya está, mayor uso de las acciones de cesación por parte de las personas, de las entidades legitimadas para entablarlas. Todos sabemos que el pronunciamiento de las sentencias judiciales es fundamental para acabar con determinadas prácticas, potenciar la mediación y el arbitraje de consumo, que ya se ha dicho, y básicamente esto, ¿no? Que sin dejar de cumplir nuestra misión esencial, que es garantizar la seguridad, la salud y los intereses económicos de los consumidores, pues que confiemos en la autorregulación de las empresas, en las exigencias que las mismas se impongan y, desde luego, a la elaboración de códigos de conducta y de buenas prácticas de las mismas. Generar feedback entre los distintos agentes sociales y, por último, y ya está, a modo de resumen, nos sale completar el puzzle del consumo entre los agentes y los actores sociales implicados con una interrelación entre los mismos. Y ya me callo. Gracias. A ver, se ha pasado un poquito de hora, pero como todo era muy interesante, cualquiera le decía que parara, porque yo la verdad es que veía que tenía que seguir hablando. Ahora Raquel Pérez Ferrarejo. ¿Puedo utilizar esto? Ajá. ¿Cómo es? ¿Eso para adelante o para atrás? Vale. Bueno, pues buenos días. Lo primero, agradecer a la persona que pensó que yo podía estar aquí para representar a las juntas arbitrales y a la voluntad política que confió en ese criterio, tanto a la directora general como a la secretaria de Consumo. Yo pertenezco a la Junta Arbitral Provincial de Salud, perdón, de Salud. Y consumo, la cosa. Y consumo, sí. Yo pertenezco a la Junta Arbitral Provincial de Huelva y entonces me gustaría un poco, en principio, hacer un organigrama de cómo funcionan las juntas arbitrales, porque el arbitraje de consumo, pongo que es eso, porque es una vía que dentro de la administración muchas veces no se conoce. Hombre, dentro del mundo del consumo, los que estamos aquí presentes sabemos perfectamente lo que es el arbitraje de consumo, pero en algunas administraciones todavía no se conoce bien qué es el arbitraje de consumo. El organigrama a nivel nacional estaría constituido por la Junta Arbitral Nacional, dependiente del Estado, las juntas regionales y después las juntas arbitrales municipales y provinciales. En mi caso, yo pertenezco a la parte provincial. Pasando a lo que es la introducción del arbitraje de consumo, me gustaría hablar de las ventajas e inconvenientes del arbitraje de consumo desde sus características, el señalar que es una vía jurisdiccional, el arbitraje de consumo desde la perspectiva de las sentencias del Tribunal Supremo tiene un reconocimiento de vía jurisdiccional, es decir, lo que se resuelva dentro del arbitraje de consumo tiene valor de cosa juzgada, tiene un carácter vinculante y ejecutivo y eso es un arma bastante potente, considero yo, porque la mediación tiene la limitación de la ejecutividad y colisiona con las doctrinas europeas y las directivas europeas en no poder tener un carácter de ejecución y vinculante. Entonces, destacaría en lo que es el arbitraje de consumo, perdón, la transparencia salta al punto 1, ¿vale? Ese valor de jurisdiccionalidad. El procedimiento de arbitraje es un procedimiento heterocompositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene como dos partes, está compuesto por dos partes. Por un lado, la fase administrativa, que por eso estamos ubicados en una administración, que es la fase de admisión de la solicitud de arbitraje, el traslado de la solicitud de arbitraje, una mediación que se hace dentro del proceso de arbitraje, aunque ya se haya hecho anteriormente a través de la hoja de reclamaciones o a través de la OMI, cuando la solicitud de arbitraje llega a la Junta Arbitral. En fase administrativa hay una nueva mediación y después, que es aquí donde no se entiende muy bien, cómo dentro de una administración hay una verdadera vía jurisdiccional, con carácter jurisdiccional,
de competencia del 149 de la Constitución. Esa fase comienza en la designación del colegio arbitral. El colegio arbitral actualmente puede estar constituido de manera unipersonal o de manera tripartita, que ya entran a formar parte los distintos agentes, como son las asociaciones de consumidores y las asociaciones de empresarios, porque no podemos olvidar que el consumo es un conjunto de factores en los que tenemos que intervenir todos de la mano. Es decir, para ofrecer la garantía que se le ofrece al consumidor, tienen que interactuar todos los factores, desde las OMI y las asociaciones de consumidores, que yo creo que están en el campo de batalla, que son las que se van encontrando en primer lugar. De hecho, yo muchas veces como termómetro me pongo en contacto con las OMI y las asociaciones de consumidores para ver cuáles son los problemas que están en primera línea de batalla, para tú después poder corregirlos cuando llegan a la Junta Arbitral. Bueno, pasando a la siguiente transparencia, con respecto a las características del arbitraje de consumo, que me va a permitir hablar de las ventajas e inconvenientes. Yo destacaría que la regulación de arbitraje es por el Real Decreto 181 del 2008, pero pende a su vez del artículo 51 de la Constitución y del Real Decreto 1/2007, que es un texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios y otras normas. A nivel de Andalucía está la LAULA, pero el arbitraje de consumo no se recoge dentro de la LAULA. Está regulado a nivel decreto. Bien, pues las características del arbitraje de consumo es una vía mucho más libre que la vía judicial. Yo provengo de la vía judicial. Yo fui juez sustituta durante 4 años, entonces conocí a fondo lo que era la vía judicial. Y cuando salté al arbitraje, supe valorar las ventajas que te aportaba el arbitraje frente al encorsetamiento de la vía judicial. La vía judicial tienes que dar una respuesta de derecho positivo, es decir, te tienes que ceñir al derecho positivo. Sin embargo, en el arbitraje te permite la equidad. La equidad bien entendida, la equidad no como la equidad para suplir un poco lo que es la fundamentación de la resolución del laudo que se pone, sino la equidad, como dicen los civilistas, como la ponderación de la norma. Es decir, tú tienes la norma y después tienes que tener la capacidad de ponderar esa norma para aplicarla al caso concreto. Muy de la mano del sentido común, que en muchas ocasiones, cuando atendemos a determinadas sentencias judiciales, te das cuenta que falta un poco el sentido común, que el juez se ha visto encorsetado a resolver lo que ha resuelto porque era el derecho positivo que había que aplicar en ese momento, cosa que es un poco fría y además que no somos máquinas de resolver, somos personas con sentido común. Entonces yo aquí me voy un poco a lo que es la historia del arbitraje. El arbitraje nace con los árbitros, que eran personas que según su legal saber y entender, pues resolvían investido de autoridad con lo que es la equidad, pero no la equidad como la libertad para resolver lo que les pareciera, como la arbitrariedad, sino al contrario, sino como la ponderación de la norma que existe. Por otro lado, otra de las ventajas que tenemos es la gratuidad. La gratuidad para el consumidor, eso hay que recalcarlo, porque todos los sistemas que pertenecen a la administración están financiados por la propia administración, que al final son los propios consumidores a través de sus impuestos, ¿no? Pero el consumidor que plantea una solicitud de arbitraje no tiene que pagar tasa, no tiene ningún tipo de coste. Otra de las ventajas que tiene el arbitraje es el carácter de rapidez. En la actualidad, desde que entra una solicitud de arbitraje y se admite a trámite, existen 6 meses un plazo de 6 meses preclusivo para resolver. A ver, yo aquí soy favorable a la rapidez, pero la rapidez siempre que no sea contraria a la justicia. Es decir, lo rápido no puede ir en contra de lo justo. Yo me encuentro algunas veces, y en eso sí después cuando haga el análisis de la actualidad y futuro, que quizás no tenemos los medios técnicos para poder ser rápidos y además seguros, además justos. Porque yo para notificar requiero un acuse de recibo. Sin el acuse de recibo no tengo fehaciencia de la notificación. Esa notificación con los medios tecnológicos todavía en mi administración no se ha conseguido. No sé si hay otras administraciones en las que se haya conseguido esa fehaciencia en la notificación. Ya los juzgados están apostando por lo que es el papel cero. Es la última normativa que se ha aplicado. Entonces yo creo que desde el punto de vista del consumo, si nos lo creemos como vía jurisdiccional, habría que apostar porque los medios tecnológicos se aplicaran. Eso verdaderamente es una cuestión de inversión, ¿no? Otro de los rasgos, como he dicho antes, el carácter vinculante y ejecutivo.
el laudo arbitral que se resuelve a nivel junta arbitral tiene el carácter, el valor de cosa juzgada, y exactamente igual con una sentencia, y se ejecuta en la vía judicial. El rasgo de la voluntariedad, y aquí también haría yo creo que la administración tiene que fomentar la adhesión de las empresas públicas, es decir, si las empresas públicas no están adheridas al sistema, ¿cómo podemos convencer al resto de empresas que se adhieran? Uno de los pilares básicos del arbitraje es la adhesión, porque si no hay adhesión, hay archivos por no aceptación de arbitraje y nos convertimos en oficinas de archivos de papel. Una crítica a lo que son las limitaciones. Cuando nació nuestro Real Decreto que nos regula, se quiso hacer un Real Decreto que fuera valiente, ¿no? Y en principio, cuando yo estudié el proyecto del Real Decreto, se impidieron las limitaciones. Después se abrieron la puerta a determinados sectores. Yo concibo que se abra mínimamente la puerta a determinadas limitaciones. Lo que no concibo es que las juntas arbitrales se conviertan en servicios de atención al cliente de determinadas empresas, es decir, que solo podamos resolver en aquellas materias que la empresa impone. Porque yo creo que en cierta medida también eso sería un engaño para el consumidor, es decir, tú dices que resuelves un problema, pero solo resuelves lo que la empresa quiere que entremos. Lo que pasa que abrir completamente la puerta friccionaría, o sea, sería una fricción con respecto a la voluntariedad de la empresa. Y después otro tema para mí bastante importante es la independencia del sistema arbitral, y ahí hilo con lo que es la siguiente transparencia, que es el análisis, una breve referencia del análisis de la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, partiendo del informe del Consejo General del Poder Judicial del 11 de junio. Este anteproyecto se crea, como siempre, las directivas de carácter europeo son las que van empujando el derecho positivo de cada uno de los países miembros. En este caso, se detecta que hay que potenciar el mercado único europeo, garantizar la libre circulación de mercancías y servicios, garantizar a los consumidores el acceso a sistemas de resolución alternativas de conflictos, y se regulan los derechos y los mecanismos. Lo que ocurre es que al hacer esta regulación se generan como mecanismos de resolución las entidades de resolución del conflicto dentro de la propia Ley de Resolución Alternativa de Conflictos. Yo considero que las entidades de resolución de conflictos no pueden pertenecer a los sistemas implicados, porque entonces viciamos la independencia. Es decir, el sistema financiero no se puede autorregular. No se puede ser juez y parte, o sea, se pueden tener determinadas medidas que hay que cumplir, pero de ahí es que a que en la vía jurisdiccional sean ellos mismos los que sean parte y juez, es más complejo. Es que en este anteproyecto se opta por lo que son las entidades de resolución de conflictos, y el informe del Consejo General del Poder Judicial pondera el arbitraje en este sentido. Tenemos ya una vía que funciona perfectamente, que es independiente, con personal que es funcionario independiente, porque vamos a generar entidades colaboradoras, porque hay que optar por eso. Por ahora el anteproyecto está ahí parado, pero yo espero que el anteproyecto siga parado, porque como dice el Consejo, cada vez puedes calificar, lo leo textualmente, el arbitraje como una institución madura, sobradamente conocida, suficientemente analizada y admitida, tanto en la dogmática como en la práctica, si bien su utilización no es tan frecuente como todos los factores nos hacen pensar. ¿Por qué el arbitraje no llega a todo? Pues ahí nos deberíamos de centrar, en potenciar ese arbitraje. Entre otras de las críticas del anteproyecto es los plazos, la reducción de los plazos. Yo, como he dicho anteriormente, estoy de acuerdo en que la resolución y la atención al ciudadano debe ser rápida, pero eso no puede ir en contra del valor de justicia. Se prevén 90 días en vez de los 6 meses en los que estamos ahora mismo. Y después se pondera mucho y se fomenta mucho la mediación. Yo estoy muy de acuerdo en la mediación, pero la mediación no tiene el valor ejecutivo y vinculante que tiene el laudo arbitral, entonces no podemos ir para atrás. O sea, nosotros ahora mismo en este nuevo mapa que se va a diseñar no podemos retrotraernos a lo que ya tenemos las juntas arbitrales, ya están dotadas. Ya, yo creo que lo que hace falta quizás es una mayor confianza en el sistema. Y para concluir, como actualidad, muy bien, te lo iba a decir. Para concluir, como actualidad, creo que debemos funcionar todo el mundo juntos, tanto las OMIs como las juntas arbitrales, los servicios de consumo, las asociaciones de consumidores y de empresarios. Los procedimientos tienen que ser sin formalidades especiales, porque así no lo requiere la Constitución. Es decir, vamos a dejarnos de mega expedientes que al final no llegan a nada. Vamos a resumir en la tramitación de los expedientes la importancia de los medios tecnológicos desde el punto de la ciencia. Y como conclusión, y aprovechando que está aquí el plano político, confianza y voluntad política para el fomento del arbitraje. El arbitraje es un Ferrari,
es un Ferrari que tenemos y vamos a creérnoslo entre todos. Ya está. Voy, ¿no? Bueno. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ya vamos a aparcar Ferrari y Raquel, vamos a... Bueno, como sabéis, yo vengo en representación del Consejo de Personas Consumidoras y Usuarios de Andalucía, es decir, de las federaciones de asociaciones de consumidores más representativas de Andalucía, las cuales entendemos evidentemente que somos parte fundamental del engranaje de las políticas de consumo. La protección y la defensa de los consumidores, además de principio rector de nuestro modelo social y económico recogido en la Constitución, como ya se ha comentado, y en nuestro Estatuto de Andalucía, entendemos que estas políticas deben de ser una herramienta imprescindible en la lucha de los actuales desequilibrios e injusticias del modelo económico, ¿no?, que perjudica claramente a la ciudadanía y a las personas más vulnerables. Siguiendo las indicaciones, ¿no?, de trabajo que tenemos en la jornada, mi idea es hacer una breve presentación del contexto actual en el que nos movemos y a partir de ahí y con las aportaciones de los compañeros de todas las organizaciones de consumidores, pues plantear una serie de reivindicaciones y propuestas y de mejoras de trabajo, ¿no? Es decir, de irnos a la práctica y de arremangarnos y decirnos ya, pues bueno, pues entendemos que debe de ir por aquí el tema, ¿no? En primer lugar, y en relación con el contexto actual, las organizaciones de consumidores, a pesar de nuestra debilidad, desarrollamos, entendemos, y además así evidentemente lo vamos a vender, que desarrollamos una importante labor en la protección de la defensa de los consumidores y usuarios. Representamos en potencia un claro contrapoder frente al mercado, frente a los intereses y abusos de determinadas empresas. Las organizaciones, cada una como puede, sobre todo en estos últimos años, mantenemos estructuras organizativas capaces de atender las consultas y las reclamaciones de los usuarios. Participamos en cientos de órganos consultivos en toda la comunidad autónoma. Editamos publicaciones, damos información constante en nuestras webs, en las redes sociales, en los medios de comunicación, para informar a los ciudadanos y a los consumidores de los asuntos y de los problemas que surgen cada día, porque cada día tenemos una novedad. Realizamos también, dentro de nuestras posibilidades, cursos de formación, charlas formativas, talleres en los distintos municipios y desarrollamos además otras muchas actuaciones en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios. Todas estas funciones tienen la difícil labor, como estaba comentando, de desarrollarse en el contexto actual, ¿no?, en el contexto social y económico que tenemos ahora mismo en Andalucía y en el resto del país, ¿no? Este contexto, ¿cómo lo presentamos? Bueno, pues entendemos que los mercados cada vez están más desregulados, lo que hace que se generen grandes desequilibrios y, por lo tanto, abusos y escaso control. Entendemos que en los últimos años ha aumentado la desprotección del consumidor y, sobre todo, la situación de vulnerabilidad de muchos ciudadanos, que le afecta al acceso a los bienes y a servicios esenciales que hace años ni nos planteábamos, pero que ahora es la triste realidad, ¿no? Hay dificultades para acceder a suministros básicos de agua, de luz, ¿no? Y lo vemos tristemente en las noticias todos los días. Hay una percepción global, o al menos así en mi organización, en Facua, lo vemos día a día con las personas que vienen a nuestras oficinas, una percepción global de que el consumidor se siente desprotegido, pequeñito, frente a las grandes compañías, ¿no? Esos ciudadanos y esos consumidores que acuden a nuestras oficinas vienen a defender sus derechos, enfadados por lo que les ha ocurrido. La verdad es que están confusos, no saben, a veces tienen un triste peregrinar de puerta a puerta a ver dónde tienen que ir para ponerle una reclamación a tal empresa, o simplemente para que le expliquen que va a firmar un contrato de algo y quiere saber si lo debe de firmar o qué conservación debe de hacer, ¿no? A veces, y creo que es responsabilidad de las organizaciones de consumidores y de toda la administración el educar a ese ciudadano para que no tenga ese peregrinar y sepa a dónde tiene que acudir, ¿no?, para que le informe y le defensa.
Hay una masiva judicialización de los conflictos. Yo creo que las compañeras actuales ya lo han dicho. No entendemos que el fomento de la acción de sensación sea la única vía. Los conflictos no debían de llegar a esa judicialización, en el sentido de que hay miles de personas que se quedan a la voluntad de las empresas porque solamente tienen dos opciones: o se enfrentan a costosos y lentos mecanismos judiciales, o desisten, ¿no?, de la pérdida de sus derechos, ¿no? Ahora mismo tenemos todos en la mente y en la mesa grandes procedimientos judiciales que hay abiertos. Pensemos en las acciones preferentes o pensemos en las cláusulas suelo, que ha obligado prácticamente como única vía al consumidor de acudir a los tribunales de justicia. En nuestra organización recuerdo que hay vistas en los juzgados mercantiles de la cláusula suelo, hasta que ahora han cambiado las competencias a los de primera instancia, pero tenemos vistas puestas para el 2019 de personas que están pagando una cláusula suelo y han puesto la demanda en el 2000, hace un par de años, ¿no? Y mientras siguen tristemente pagando cada mes 200 y 300 euros más de su cláusula suelo. Y esa persona, previa mediación con el banco, ha terminado en los juzgados esperando 5 años, ¿no?, que un juez le resuelva su asunto. Ese no debe ser el camino de defensa de los consumidores, debe ser el último camino, ¿no? Pero antes estamos muchos agentes que tenemos que trabajar entre todos para evitar que esa sea la vía, ¿no? Las administraciones públicas con competencia en protección de los consumidores, ya sea de ámbito general o más sectorial, no pueden ejercer plenamente esas competencias. Creemos que carecen de medios y de recursos para que su acción sea eficaz, y además se adelgazan las funciones, ¿no?, y el papel de las propias administraciones. Dentro también de este contexto actual, entendemos que hay falta de información, dilación y lentitud a la hora de tramitar las reclamaciones y las denuncias ante las administraciones. Esa ineficacia que podemos a lo mejor percibir de los procesos administrativos o para el restablecimiento de los derechos o para sancionar, entendemos que viene en la línea, como estamos comentando, incluso de la escasez de recursos y de medios económicos humanos, ¿no? Y tenemos que hay necesidad de la capacidad de respuesta de la ciudadanía, ¿no?, de una ciudadanía organizada frente a los abusos, que se debe fortalecer por la vía del asociacionismo como eje vertebrador de la sociedad, ¿no? Y más en el movimiento de consumo, que quien más y quien menos pues llevan más de 30 y 35 años defendiendo a través de las organizaciones de consumo ese papel, ¿no? Poniéndonos ya en situación, remangándonos y planteando los puntos de vista de trabajo, desde las organizaciones de consumidores voy a hacer una enumeración de reivindicaciones y propuestas de mejora, ¿no?, que creo que es para lo que estamos aquí todos, ¿no?, y que es el ánimo de todos, porque los que estamos aquí ya sabemos lo que tenemos delante, ¿no?, ya sabemos la situación que tenemos, y lo importante es ver por dónde vamos a atinar, ¿no?, cómo podemos arreglarlo. En primer lugar, entiendo que la protección y defensa de los consumidores y usuarios lo tenemos que fijar como un principio rector de nuestro modelo social y económico. Si no partimos de ahí, no solo porque lo diga la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, nuestras leyes y tal, sino creérnoslo, ¿no? La protección y la defensa de los consumidores como principio rector del modelo social y del modelo económico. Entendemos que es una herramienta imprescindible en la lucha contra los desequilibrios, la desigualdad, la injusticia del modelo económico, y por lo tanto debe ser el eje vertebrador de todas las políticas públicas y tener, como ya se ha dicho en esta mesa, ese carácter transversal. El consumo no se debe quedar en la Consejería de Salud, sino que todo el gobierno andaluz debe de tener esas competencias de consumo y esa coordinación y esa comunicación. La educación y la formación de los consumidores es una de las herramientas esenciales con la que contamos para que los consumidores no sean defraudados en sus expectativas. Tienen que conocer cuáles son sus derechos y obligaciones, y las organizaciones y la administración somos los que estamos obligados a hacer esas acciones educativas y de formación a todos los ciudadanos, ¿no?, como mecanismo preventivo para evitar los conflictos en materia de consumo. Por eso se estiman necesarias en este punto las siguientes actuaciones: potenciar las actividades educativas y formativas como herramienta de protección de los consumidores, desarrollar una planificación educativa integral en materia de consumo, con colaboración entre las administraciones públicas y las asociaciones de consumidores, fomentar esa información a los consumidores también desde el consumo responsable, sostenible, solidario, saludable, y promover
ahora más que nunca, que es donde se están produciendo quizás los mayores abusos, promover una cultura financiera entre los ciudadanos andaluces, ¿no? Como un área importante de formación. Como segunda propuesta de mejora y de reivindicación, debe de haber, y ya se ha dicho en la mesa y se ha dicho por la propia Administración, por lo tanto yo ya me veo libre para decirlo también, debe de haber estabilidad y líneas de acción claras en las políticas públicas de protección de los consumidores. Estabilidad en la ubicación, que también se ha dicho, de las políticas de protección de los consumidores, para no sufrir los cambios que llevamos viviendo en los últimos años de ubicación, de dónde están las políticas de consumo dentro de la estructura del gobierno andaluz. No sucederse constantemente herramientas de planificación que no terminamos de desarrollar ninguna y que sobre todo no evaluamos los resultados, que podría ser un punto de partida importante a la hora de plantear un nuevo planeamiento, ¿no? Si no tenemos un planeamiento estratégico integral y una vocación de transversalidad, no podemos seguir andando, ¿no? Pero no podemos establecer un plan, empezar a trabajar y cuando a lo mejor empieza a dar los frutos, ya estamos en el siguiente, no hemos evaluado los resultados y no hemos hecho algo que es muy importante a la hora de planificar políticamente, un diagnóstico de lo que tenemos, ¿no? Los cambios en las consejerías de las políticas de consumo se ha convertido ya en una práctica habitual en estos años. Esos cambios no son neutros, entendemos que tienen efectos y hasta ahora, la verdad, estos efectos no han sido muy positivos, ¿no? Entendemos que existe una desubicación permanente, una constante vuelta a empezar y creemos que eso no es bueno y además impide dotarnos de una planificación estratégica integral y, repito, con vocación de transversalidad, ¿no? Las políticas de consumo deben de estar en una consejería lo más transversal posible, aparte de, como digo, exista esa coordinación entre todas las consejerías. Un punto importante, y creo que vamos a coincidir todos, es la necesidad de una mayor dotación de recursos destinados a las políticas públicas de protección de los consumidores. Debe reforzarse la dotación económica y los recursos humanos en todas las áreas de trabajo, en la formación de personal y cualificación, y ello simplemente para que las respuestas de la Administración sean eficaces. Si no se refuerza esa dotación de recursos humanos ni la formación de personal, su cualificación, pues no se va a poder mejorar la actividad de protección de los consumidores y usuarios. Es fundamental esa regulación para que la Administración, con colaboración de las organizaciones, sea fuerte a la hora del control y de la inspección de mercado y de las sanciones, ¿no? Necesario ese refuerzo de plantilla, esa mejora de formación y esa especialización. En los últimos años ha descendido el personal dedicado a los temas de consumo. Por tanto, si no se incrementan los recursos humanos, tampoco se va a mejorar las actuaciones por imposibilidad material y, por lo tanto, no se mejorará todas las tareas administrativas en materia de protección del consumidor. Hablemos de inspección, de control de mercado, de educación, de todo lo que estamos enumerando. Es necesario un aumento del programa presupuestario, de dotar del contenido presupuestario esos objetivos transversales que estamos repitiendo tanto en la mesa, y somos conscientes que con el presupuesto que en los últimos años ha ido aprobando el Gobierno, pues no puede enfrentarse a grandes fraudes y a grandes abusos de mercado las administraciones con competencia consumo. La situación actual de desprotección pues exige una respuesta proporcional, ¿no? Y ahora mismo la situación no lo hace. Desde hace prácticamente 8 años el Gobierno andaluz ha ido disminuyendo las ya paupérrimas partidas destinadas a la protección de los consumidores, dejando, entendemos, en agua de borraja su voluntad, ¿no? su decir. Luego no se corresponde con lo que nos encontramos en los presupuestos. Y la virulencia de los fraudes que se están dando en los últimos años necesitan esa administración fuerte, y la desigualdad entre los poderes económicos necesita que las organizaciones de consumidores y las administraciones sean fuertes y trabajen conjuntamente con los medios humanos y materiales suficientes para enfrentarse a ese mercado, ¿no? Se deben de revisar y redefinir el papel de las administraciones públicas. Hay varias administraciones con competencia en el tema de consumo, pese a que, como recordaréis, con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, las competencias de consumo se las barrieron de un plumazo de la
las competencias municipales, pero en Andalucía, afortunadamente, con base, aunque nos costó defenderlo, pero con base a nuestro Estatuto de Andalucía, a nuestra Ley de Autonomía Local y a la propia 13/2003, teníamos claro que en Andalucía los ayuntamientos seguían teniendo competencia en consumo. La realidad es que pocos ayuntamientos desarrollan estas competencias en consumo y es una lástima porque es la administración que está más cerca al ciudadano, la administración que esa cercanía le da más conocimiento y proximidad al territorio, pero sabéis que los ayuntamientos actualmente su situación económica en muchos casos es la que es y el consumo pues está relegado, yo creo, en la mayoría, por desgracia, en sus competencias. Tienen las competencias los ayuntamientos andaluces en materia de consumo. No se puso en duda en todas las personas que trabajamos los temas de consumo, pese a esa ley de racionalización, pero falta mucho desarrollo en tema municipal a nivel de protección y defensa de los consumidores. Es necesario, una propuesta más, el refuerzo del control de mercado y del aumento de recursos, como estamos diciendo, para la inspección y tramitación de los expedientes de reclamación y de sanción. Pero simplemente para cumplir lo que ya dice nuestra Ley 13. La Ley 13/2003 de Defensa de Protección al Consumidor y Usuario establece las sanciones, tenemos ahí los listados de las infracciones, pero necesitamos ese refuerzo de control de mercado, esos medios materiales y humanos para cumplir toda la normativa. Es necesario que se refuerce el desarrollo de las inspecciones y de control de mercado. Fundamental, además, para detectar cuáles son los sectores más conflictivos, ¿no? Y ahí las asociaciones de consumidores yo creo que tenemos un importante deber de dar esa voz de alarma, ¿no? Y en cooperación con la administración, intentar en los casos que sea posible colaborar con esos estudios de mercado y con ese control de mercado. Tampoco vale de nada que las organizaciones de consumidores detectemos el foco y que luego la administración pueda hacer lo que puede hacer, porque como estamos diciendo, a veces hay falta de voluntad y otras veces hay falta real de medios económicos y humanos para meterle mano, como se suele decir, a los grandes fraudes que están ocurriendo y que tenemos en la mesa y que, como sabéis, tiene ahora mismo la Dirección General abierto grandes expedientes contra entidades bancarias, con cláusula suelo, con preferentes, pero bueno, ahí están, ¿no? Ya llevan una serie de años y ahí están, estamos todos expectantes a ver qué ocurre con ello, ¿no? Los datos de la inspección de consumo cada año siguen dando porcentajes de incumplimiento, pero como estamos diciendo, con los presupuestos que se aprueban en Andalucía no se puede hacer más, ¿no? Parece, ¿no? Nosotros siempre pediremos más, pero está como es. Por eso lo principal, como estamos diciendo, es creerse las políticas de consumo y aumentar las dotaciones. Se debe de mejorar y revisar y actualizar el régimen sancionador de las cuantías. Yo creo que ya es hora de que se le dé una actualización a la Ley 13/2003 de Defensa de Consumidores de Andalucía y que se intente o se haga por fin ya su desarrollo reglamentario, pero hay que actualizar ese régimen sancionador y garantizar además que las sanciones impuestas cumplan su función disuasoria, ¿no? Porque a veces vemos cómo no solo a través de los servicios de consumo, sino también de otras administraciones competentes sectoriales, pensemos, no sé, en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, en otras administraciones que en la Agencia de Protección de Datos, establecen sanciones que no cumplen esa función disuasoria a las empresas, ¿no? Yo creo que muchas llevan metida en sus presupuestos la empresa la sanción, ¿no? Por si le cae, ¿no? Entonces, esa sanción debe ser ejemplarizante, pero y sobre todo, y por seguridad jurídica, necesario revisar y actualizar la normativa. Se deben de regular para que se garantice los derechos de los consumidores, en la misma línea que estoy comentando, de actualización y mejora de toda la normativa de consumidores. Una actualización y mejora de la normativa que, como no puede ser de otra forma, debe de hacerse sentado con las organizaciones de consumidores de forma participada y partiendo desde cero, planificando y controlando para que esa regulación sea así, ¿no? Una regulación no participada y no planificada no provoca a la larga importante riesgo. Por ir concluyendo, se debe de, como otra reivindicación más, y también se ha dicho en la mesa, impulsar y revitalizar los órganos de participación social. Los órganos los tenemos ahí, pero es necesaria una dotación de recursos suficientes que permitan el seguimiento y control real
de la ejecución de las políticas públicas y canalizar las propuestas y las mejoras de la ciudadanía, ¿no? Ahí tenemos el Consejo Andaluz de Consumo, ahí tenemos el Consejo de Personas Consumidores y Usuarias de Andalucía, las juntas arbitrales, los órganos provinciales, los consejos provinciales, y todos sabemos, porque participamos en ello, cómo en los últimos años han disminuido, por no decir desaparecido, lamentablemente, en muchos sitios, esas reuniones, esas participaciones, ¿no? Y en esos consejos provinciales donde tú te puedes sentar con empresas, con mediaciones, con la administración, eso es lo que revitaliza y lo que pone encima de la mesa los problemas del día a día y que canaliza y nos señala la hoja de ruta para trabajar en las políticas de consumo. Para que esos órganos funcionen, de nuevo, como estamos comentando, y para que se le impulse, se revitalice, hace falta dotación de recursos suficientes para que podamos seguir trabajando en ello, ¿no? Vivimos, además, esto ha provocado una clara crisis de participación y de legitimación social, ¿no? Yo, como es tan interesante, te dejo, pero Vale. teniendo en cuenta. Vale, perdón. Teniendo en cuenta. Los ciudadanos y las ciudadanas parece que no estamos participando en la toma de decisiones desde que estos órganos, pues bueno, están ahí. Sabemos que afortunadamente en la mayoría de los casos podemos llamar directamente a la persona con la que antes nos reuníamos cada 2 meses en ese órgano, pero bueno, que es necesario que se revitalicen y que vuelvan a funcionar como antes o evidentemente mucho mejor que lo hacían antes, ¿no? No puedo terminar sin decir, evidentemente, que una de nuestras reivindicaciones, y me toca decirlo, es el mayor apoyo al movimiento consumerista. Este mayor apoyo tiene que permitir que las organizaciones de consumidores estén ahí al pie del cañón para poner freno a los abusos. Se deben de aumentar las ayudas y apoyos institucionales a las organizaciones para que puedan seguir haciendo su importante labor que, como he comenzado diciendo, muchos de nosotros llevamos más de 30 años realizando en Andalucía y en el resto de España, ¿no? Las organizaciones de consumidores nacen como un movimiento social de autodefensa, ¿no? No un día se le ocurre a uno en su casa y es una asociación, sino que nacen como inquietud de los ciudadanos y como autodefensa, ¿no? Somos un pilar clave en la protección de las personas consumidoras de Andalucía. Y es necesario aumentar la colaboración, la participación, la interlocución de las asociaciones de consumidores, potenciar los órganos, como hemos dicho antes, aumentar la participación de estas organizaciones más representativas y apostar por un nuevo modelo de concertación de las políticas de consumo, ¿no? Yo digo muchas veces aprovecharse de las organizaciones, a la administración, aprovecharse del trabajo de los técnicos y de los años de experiencia de las organizaciones de consumidores para establecer las políticas de consumo. Estamos a pie de calle con los ciudadanos en nuestras oficinas todos los días contándonos lo que pasa, ¿no? Como conclusión, pues la fuerte crisis económica que algunos dicen que se está saliendo y las medidas aplicadas, la verdad es que está afectando de manera importante como sabéis, a las economías domésticas. La pobreza, la desigualdad, los abusos del mercado, desde hace unos años acá nos han puesto delante desequilibrios y exclusiones sociales que eran impensables hace 10 años, ¿no? Que no sabíamos que iba a ocurrir. Es necesario que desde la sociedad civil organizada se exija ese mayor control de mercado, las regulaciones garanticen esos derechos, los presupuestos garanticen esos derechos, todas las administraciones de forma transversal, repito, colaboren en la protección de los consumidores y en trabajar en ello, y por lo tanto desde las organizaciones de consumidores instamos al gobierno andaluz a que revitalice las políticas de protección de los consumidores, le otorgue ese papel transversal que tiene esa acción de gobierno, haya transparencia, haya control público en la ejecución de toda la protección, inspección y control de mercado, y no solo cada 4 años no se empieza otra vez desde cero, y aprovecharse de las organizaciones de consumidores, del trabajo y de la experiencia, y bueno, un poco más, a remangarse y a trabajar. Gracias. Ahora le toca a Lola Gesa y después José Antonio Rodríguez. Hombre, no podía cortar de ninguna manera cuando estaba haciendo una crítica constructiva, de manera que la hemos dejado hablar todo el rato. Los demás tendrán que tener el mismo tiempo y si se retrasa esto un poco más, pues bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Eso es.
Buenos días, muchas gracias, directora general de Consumo. Agradecer, por supuesto, la invitación que se le traslada a la Confederación de Empresarios de Andalucía por parte de la Consejería de Salud, de la Secretaría General de Salud Pública y de la Dirección General de Consumo. Saludar a todos los asistentes que esperamos que participen activamente en esta jornada y especialmente también permítanme saludar a los representantes de organizaciones sectoriales y empresariales que forman parte de SEA y que están aquí y a las empresas que también han venido. Implicación clara en las políticas de consumo que llevan en el seno de sus propias organizaciones. Bueno, el enfoque de la presentación que vamos a desarrollar en nombre de la Confederación de Empresarios de Andalucía va a girar en torno a un posicionamiento empresarial, fundamentalmente en cuanto a nuestra presencia en el Consejo Andaluz de Consumo, en los órganos regionales de mediación, grupos de trabajo y arbitraje de consumo. A continuación, pasaremos a hacer una visual de la situación actual de las relaciones de consumo desde nuestro punto de vista, para luego realizar una serie de propuestas de futuro, que es el planteamiento que nos trasladaron desde la propia Dirección General de Consumo. Y en esas propuestas de futuro vamos a incidir en los órganos de participación y de diálogo, en los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos, en la inspección de consumo y también en algunas peticiones que realizaríamos a la Administración. Y concluiríamos simplemente con una breve conclusión. SEA, como organización empresarial, es la organización más representativa de Andalucía. En nuestro seno conviven 750 organizaciones empresariales de toda Andalucía y además grandes empresas, pymes y autónomos. Tenemos implantación en todos los territorios y sectores productivos. En el marco del consumo, para el sector empresarial las relaciones son claves y prioritarias y así lo demuestra nuestro absoluto compromiso con los órganos de consulta, participación, diálogo y resolución de conflictos que actualmente están activos en Andalucía. El Consejo Andaluz de Consumo, que es el máximo órgano de consulta, participación y diálogo en esta materia y que tiene también aparejado sus respectivos consejos o comisiones provinciales, los órganos regionales de mediación, que tenemos órganos regionales de mediación en el sector de la alimentación, agua, telecomunicaciones, talleres automóviles, centros privados de enseñanza no reglada, comercio, servicio eléctrico, por ejemplo, y en el arbitraje de consumo. Desde SEA siempre hemos hecho una absoluta apuesta decidida por el arbitraje de consumo, pero con una premisa inicial, y es que la mejor garantía para los consumidores es que las empresas resuelvan de forma perfectamente eficaz en su seno las propias reclamaciones que tengan los consumidores. Ese es el ejemplo de su absoluto compromiso con las relaciones de consumo y el respeto que tienen a los consumidores y la necesidad de mantener la absoluta confianza de ellos mismos con los servicios que ofrecen. En el Consejo Andaluz de Consumo venimos participando desde su creación, en 1985, por lo que nuestra experiencia es de ya casi más de 30 años. Desde SEA queremos resaltar ese espíritu de colaboración y diálogo permanente de todos los miembros que hemos participado y que seguimos participando en el Consejo, porque entendemos que es la fórmula más eficaz de conseguir unas relaciones de consumo normalizadas que generen la confianza necesaria tanto para el colectivo de consumidores y usuarios como para el sector empresarial, que también demanda esa confianza y esa necesaria seguridad jurídica. Nuestra actuación en el CAP viene a respaldar ese compromiso constante del que hablaba de las empresas andaluzas con los consumidores y usuarios, su implicación y su esfuerzo por generar confianza y motivación. Partimos de objetivos comunes, y eso no lo olvidamos en ningún momento, construir unas relaciones económicas, empresariales y de consumo que contribuyan a una mejor ordenación del mercado, conscientes de que nuestras empresas serán más competitivas en tanto logren la satisfacción, confianza y fidelización del consumidor. Situación actual de las relaciones de consumo. Creemos desde nuestra organización empresarial que las empresas han interiorizado que los consumidores y usuarios se muestran cada día más exigentes y selectivos, es una realidad. Por ello, las empresas realizan grandes inversiones y esfuerzos técnicos y humanos para alcanzar un adecuado clima de confianza. Vuelve a salir otra vez la palabra confianza. Transparencia y satisfacción, desarrollando políticas en constante renovación adecuadas a tal fin. La diversificación de la oferta, la calidad de los productos, la innovación, el buen servicio y la activación de mecanismos ágiles y efectivos de atención al cliente son sus principales premisas para garantizar esa fidelidad del consumidor y esa necesaria competitividad empresarial. Para las empresas, para muchas empresas, el cliente es la persona más importante de sus negocios. Por ello, buscan la perfección en ese servicio de atención al cliente, como una eficaz manera de fidelizar a los consumidores y un excelente factor, como decía, de competitividad empresarial.
Son conscientes de que los consumidores son cada vez más exigentes y no solo buscan calidad y precio, también buena atención, ambiente agradable, rápida atención y trato personalizado. Estamos en unos nuevos tiempos. El mercado ha cambiado en todos los sentidos, es global y además exigente, y nuestras empresas están y tienen que estar absolutamente preparadas para los retos que se le presentan. Nos había gustado traer aquí una frase, o citar aquí una frase de Bill Gates, el fundador de Microsoft, y decía que tus clientes más insatisfechos, son tu principal fuente de aprendizaje. Propuestas de futuro que lanzamos desde nuestra organización empresarial. Propuestas además que pueden ser perfectamente incardinadas y que presentaremos en ese plan estratégico del que hacía mención tanto el consejero de Salud como la directora general de Consumo, y que desarrollaremos en el marco de las políticas de consumo. En primer lugar, nos gustaría incidir en los órganos de consulta, participación y diálogo de carácter tripartito que tenemos activos en este marco. Coincidimos con FACUA, si no recuerdo mal, o con la representación de las asociaciones de consumo en que hay que potenciar el CAC. Tenemos que reforzar su papel de órgano colegiado, de carácter consultivo, de participación, mediación, diálogo y concertación en materia de defensa de las personas consumidoras y aún más allá de las relaciones de consumo. A nosotros nos gusta decir que es defensa de las relaciones de consumo porque entendemos que es un concepto mucho más integrador, que por supuesto lleva aparejado la defensa de las personas consumidoras y usuarias, pero también la necesaria seguridad jurídica que necesitan nuestras empresas para participar en el ámbito del consumo. También creemos que hay que fortalecer los órganos regionales de mediación, que mantienen una actividad periódica y fluida. Hay que revisar esas estructuras y hay que crear nuevos espacios de colaboración y diálogo donde así se demanden. Y para ello, además, se está trabajando activamente por mandato del Consejo Andaluz de Consumo actualmente para redefinir esos órganos de mediación e intentar adaptarlos a la realidad empresarial. Por otra parte, debemos consolidar el funcionamiento de las comisiones provinciales del Consejo Andaluz de Consumo. Debemos buscar una mayor homogeneización y mayor agilidad. En cuanto a los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos que han salido aquí activamente también y también han sido nombrados por el consejero de Salud en su intervención, apostando claramente por la mediación y arbitraje, nos gustaría primero incidir en el arbitraje de consumo. Desde CEA siempre hemos realizado, como decía al principio, una apuesta decidida por el sistema arbitral de consumo. Actualmente hay 4.029 empresas adheridas a través de la Junta Arbitral de Consumo Autonómica, de las que 1.012 se adhieren a través de la sección de arbitraje turístico. Es una apuesta fuerte. Desde nuestra organización empresarial valoramos positivamente el carácter asistencial e instrumental que tiene el sistema arbitral de consumo, porque permite resolver eficazmente las controversias que empresarios y profesionales no han sido capaces de resolver en el seno de sus empresas. Pero claramente hay posibilidades de mejora, siempre partiendo de la premisa de que es necesario dotar al sistema arbitral de consumo de los medios humanos y técnicos necesarios para que pueda desplegar su función con la absoluta eficacia que se requiere. En primer lugar, creemos que se pueden analizar los datos de funcionamiento del sistema arbitral del consumo. Debemos conocer qué opinan sus protagonistas. Hay muchas fórmulas para valorar esos datos, muchas extraídas del campo de los recursos humanos. Hay, por ejemplo, opción de valorar un 360 grados en el que se valore tanto la visión por parte de las personas que presentan un arbitraje de consumo como de los propios árbitros que intervienen, las empresas que forman parte del sistema o la propia administración que interviene también en este sistema. Es necesario valorar en conjunto todas esas opiniones y extraer conclusiones a futuro para realizar mejoras que puedan ser mucho más efectivas. Debemos potenciar la imparcialidad, la rapidez y la profesionalidad del sistema. Para nosotros es un aspecto clave. Hay que facilitar formación a los árbitros y además hay que facilitar esa formación tanto con carácter previo a su función de arbitraje como de forma permanente. Queríamos traer a esta mesa el ejemplo del sistema extrajudicial de resolución de conflictos de Andalucía, que pertenece al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. En él intervienen mediadores. Esos mediadores, para mediar, necesitan un curso inicial de formación en mediación, un curso muy eficaz y muy práctico además, pero luego, a medida que están mediando, van recibiendo información y formación continua, se le van planteando casos prácticos, hacen roleplay, tienen 1000 fórmulas para seguir avanzando en su función mediadora y para prestar el mejor servicio en el ámbito de su trabajo diario en ese aspecto de la mediación. Creemos que es un buen ejemplo que se puede adoptar
y agilizar y, sobre todo, servir de premisa inicial para desarrollar esa formación en arbitraje de consumo que creemos absolutamente necesaria. Y, por otro lado, también hay que dar visibilidad a los logros del sistema arbitral de consumo, hacer que la ciudadanía y las empresas conozcan los resultados positivos que produce, manteniendo esa permanente actitud de mejora. Apostar por el sistema arbitral de consumo no dudamos que es ambicioso, pero, como decíamos, debemos compartir que necesita de un impulso importante. Nos consta, y queríamos dejarlo de manifiesto, el esfuerzo de todo el equipo que forma parte del sistema arbitral de consumo, pero instamos a que el sistema se refuerce para que sea más eficaz y eficiente, aportando la necesaria seguridad jurídica a todas las partes que intervienen en el mismo. Pasamos al apartado de mediación. El Consejo Andaluz de Consumo y los órganos regionales de mediación surgieron con una clara vocación de mediación. Fuimos pioneros en esa mediación, pero a día de hoy hay muchos otros ámbitos como el civil, el mercantil, el penal o el familiar que han desarrollado sus actuaciones de mediación y que nos han pasado por delante. Creemos que hoy día es el momento de que se apueste claramente por la mediación en consumo, porque además posibilita, y eso es una importante diferencia con respecto al sistema arbitral de consumo, posibilita la resolución de una controversia sin necesidad de recurrir a un tercero y además fortalece esa confianza necesaria a futuro. La mediación, por tanto, no es una alternativa a la vía judicial y arbitral, sino otro camino a recorrer que también es positivo. Que las partes sean las que resuelvan ese posible conflicto o controversia, como decía, es un valor añadido, porque esas relaciones de consumo de cualquier otra índole pueden perdurar en el futuro. Somos conscientes del papel de las empresas. Resulta más valioso un servicio de atención al cliente propio, eficaz, que dé una respuesta ágil a un determinado conflicto que tener que recurrir a terceros. Pero consideramos que siempre es positivo el que haya este tipo de instrumentos de resolución de conflictos y que las empresas puedan recurrir a ellos. En Inspección de Consumo también tenemos algunos comentarios, algunas propuestas de mejora que realizar. En 2016, por ejemplo, se hacen planes anuales y en 2016 el Plan de Inspección de Consumo de Andalucía tendrá previsiblemente unas 26 campañas nacionales y autonómicas, divididas en ámbitos de alimentación, productos industriales y servicios. Pues bien, desde las organizaciones empresariales solicitamos una mayor participación de organizaciones y empresas en la planificación y en el desarrollo de esos planes de inspección de consumo. Ya nos dejan una participación inicial porque realmente podemos hacer propuestas y nos reunimos con ellos para ver un poco los planes que se van a desarrollar. Pero queremos y podemos aportar más de cara a que esos planes sean absolutamente eficaces. Beneficios que queríamos trasladar con todos ustedes. Pues valorar conjuntamente el impacto de las campañas anteriores, ya se hace una valoración seguro desde la propia Administración de la Junta de Andalucía, pero sería mucho más útil que también se hiciera por parte del sector empresarial, porque todos esos datos al final te permiten extraer unas conclusiones conjuntas que probablemente tengan más eficacia a futuro. Nos gustaría que todo el sector empresarial pudiera autochequearse, que se facilitaran los protocolos que desarrollan esas campañas. Hay un objetivo claro en que si tú facilitas al sector empresarial ese protocolo, el protocolo será analizado por parte de todas las empresas que conforman el ámbito del consumo en Andalucía, no solo por las que van a ser objeto de la inspección. No hay que olvidar que el 86% de las empresas que hay en Andalucía son pequeñas y medianas empresas. Les resulta muy difícil cumplir con una legislación muy exigente y además muy variada. En muchos casos, directivas europeas, nacionales, normativas autonómicas y normativas incluso locales. Entonces, esos protocolos les permitirían tener información previa y poder autochequearse de forma eficaz y eso contribuiría a una mejora sustancial de las relaciones de consumo en Andalucía. Un ejemplo que queríamos trasladar aquí es la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Desarrollo también parte de mi trabajo en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realiza, por ejemplo, una función de información, asistencia y orientación general a las empresas fantástica. En su página web facilitan criterios técnicos para desarrollar las interpretaciones que realizan en materia de prevención de riesgos laborales, de seguridad y salud. Facilitan guías de actuaciones en diferentes ámbitos como la seguridad vial, el tema de riesgos psicosociales y tal, e incluso los protocolos con los checklists. Eso facilita a las empresas muchísimo el desarrollo de su trabajo. Las empresas están comprometidas, pero necesitan tener algún tipo de guía, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Si eso pudiéramos adoptarlos en el ámbito del consumo, seguro que todos ganaríamos. Por otra parte, también el participar más activamente nos permitiría orientar actuaciones de sensibilización e información más ajustadas a las necesidades reales del sector empresarial.
También alcanzar una mejor difusión de los planes, protocolos, campañas y notas informativas de evolución de esas campañas, que todo el sector fuera consciente de lo que se está desarrollando. Y, por último, también alcanzar una mayor homogeneidad en procedimientos, valoraciones y criterios aplicados, avanzando en una mayor simplificación clave para el sector empresarial y para las empresas. Todo ello, por supuesto, en aras a una mejora sustancial de las relaciones de consumo en Andalucía, como señalaba. Relaciones empresas y administración. CEA históricamente ha mostrado su preocupación por esa hiperregulación de la que hablaba, no solo en el ámbito de consumo, en todos los ámbitos, una hiperregulación a la que están sometidas las empresas, en base a esa pluralidad de normativas comunitarias, nacionales, autonómicas y locales, así como por la excesiva rigidez y falta de flexibilidad en los criterios interpretativos de estas normas, lo que en muchos casos genera trabas administrativas y barreras innecesarias para el inicio y desarrollo de actividades empresariales. Por ello, desde nuestras organizaciones empresariales y empresas abogamos por adoptar medidas que nos permitan a todos seguir avanzando en criterios muy amplios como son los de transparencia, flexibilidad, seguridad jurídica, estabilidad, simplificación, agilización, unidad de mercado y confianza. En suma, desde nuestra posición, lo que solicitamos es que avancemos para realizar una regulación inteligente a través de un marco normativo estable y cohesionado. Conclusión final, y espero no haberme extendido demasiado, pues simplemente que desde CEA y desde las organizaciones territoriales, sectoriales y empresas que representamos, entendemos que en el marco de las relaciones de consumo hay intereses comunes desde posiciones distintas. Lo fundamental es canalizar tales posiciones en beneficio de la ciudadanía, de empresarios y de consumidores y usuarios. Y todo ello para garantizar la confianza en nuestra economía, que nos permitirá seguir creciendo. Por ello, renovamos nuestra participación en el Consejo Andaluz de Consumo y en los demás órganos habilitados en este ámbito, apostando por la capacidad de los mismos de confluir iniciativas que mejoren las relaciones de consumo desde una visión global e integradora, en la que concurren consumidores, usuarios y el sector empresarial. Muchas gracias. Ahora ya no tiene la capa. Ok. Muchas gracias, caballero. Muy bien, gracias. ¿Se me oye bien? Bueno, en primer lugar, dar ya las buenas tardes por la hora que era a todas aquí las personas asistentes. Permitidme que os tutee porque hoy nos encontramos un día muy especial. Creo que estamos en familia, son días de festividad por encontrarnos todos los agentes que participamos en el proceso de consumo. Daros también la bienvenida a aquellas personas que habéis trasladado de otras provincias, de otros municipios a Granada, que podáis haber disfrutado de la belleza y de las bondades que tiene, la fertilidad que tiene esta ciudad. También felicitar a la organización por haberse acordado de celebrar esta organización fuera del entorno de personas. Y de aquí saludar a los compañeros de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que por problemas de logística, de organización, no han podido trasladarse esta mañana aquí a nosotros, pues también darle nuestro saludo. Agradecer también, y permítanme, al equipo de gobierno de mi localidad de Albolote, representado esta mañana por la concejala de Consumo y Comercio, Montserrat Bairón Carrasco, y por la concejala de Salud, Rosa María Madrid Martín, por el apoyo que están dando en esta nueva andadura en materia de consumo aquí en nuestra localidad y por tenerla esta mañana aquí su presencia importante. Yo esta mañana tengo una sensación agridulce, dulce por encontrarme con todos vosotros, porque eso nos enriquece mucho y facilita ese intercambio de experiencias, y agria porque veo un panorama un poco gris oscuro que ahora vamos a debatir, vamos a plantear en esta presentación. Sobre todo, también agradecer a la directora general. Creo que Isabel va a tener una gran responsabilidad y cometido en esta etapa nueva que le toca. En todo momento quiero que sepa nuestra predisposición, ayuda y colaboración en ese aspecto. Felicitar a los miembros de la mesa por la brillante exposición que acabé de hacer. Bien, comentaros en este aspecto que ya lo hemos dicho en cuanto a... Yo mi ponencia la
La baso en dos aspectos, el presente y el futuro. Me gusta basarme un poco en antecedentes. Esta mañana salió a colación el aspecto que son los ayuntamientos, las entidades locales, las administraciones más cercanas al ciudadano. Eso es cierto, es un hecho real y correspondiente. Cualquier duda, incidencia, información, gestión que solicita el ciudadano se dirige al ayuntamiento. Y fruto de esa necesidad, en el año 85 nace la Ley 5 que regula la defensa de los consumidores y usuarios a nivel de Andalucía, y en esa normativa donde se crea la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Órganos públicos donde los ciudadanos, la ciudadanía se acerca para trasladar sus quejas, sus opiniones, sus reclamaciones, para pedir información. Y es a partir de ahí donde muchos municipios asumen esa responsabilidad y empiezan a crear y a poner en funcionamiento la SOMIC. Una SOMIC que con el tiempo fueron en su día incrementándose, desgraciadamente no es la realidad que ahora tenemos y que ahora plantearé en el futuro, en la situación que tenemos, y tenemos unos servicios, una Oficina Municipal de Información al Consumidor que se adaptan a la realidad social. Eso es muy importante. Es decir, uno de los grandes demandas que tiene la sociedad y quejas de cara a la administración pública es la inadaptabilidad muchas veces de los servicios que se prestan en las administraciones públicas a la realidad social. Y en este caso hay que decirlo de una manera contundente, clara, que las OMI se adaptan a esas necesidades. Somos el reflejo, somos el espejo del día a día de nuestra sociedad. Y por lo tanto también, fruto de esta adaptación implica que hay uno de los servicios que tiene mayor relevancia y mejor valorado, no solamente por los consumidores, sino también por parte del sector empresarial y comercial. Gracias. Bueno. Bien, las funciones que realizamos la OMI vienen tipificadas en el artículo 20 de la Ley 13/2013. No voy a entrar en el tema, de todo es conocido el día a día que hacemos, y sobre todo, adaptándonos a esa realidad social, nos hemos implicado unas nuevas funciones. Es un órgano de formación, asesoramiento y orientación y colaboración con el sector empresarial y comercial de primera índole. Por lo tanto, esas relaciones que deben de establecerse entre la administración, entre la actividad de consumo y el empresario, deben de nacer desde la propia base que es el comercio de barrio. Y a partir de ahí va una cadena ascendente. Somos y realizamos un observatorio de defensa y orientación a la ciudadanía. No solamente tramitamos lo que son las quejas, reclamaciones en materia de consumo, sino nos llegan muchísimas cuestiones variadas que las canalizamos, las filtramos y automáticamente las trasladamos a otros organismos. Y también, desgraciadamente, por todo el tema de crisis social, crisis económica que estamos sufriendo, nos hemos encontrado con la función de punto de información sobre endeudamiento. Es decir, informamos, asesoramos y tramitamos lo que implica todas las opciones del descalabro, de la crisis económica que nos ha llevado a esa pérdida de vivienda, lo que implica cláusula abusiva, y nos estamos especializando en este tipo de materias hacia los consumidores. Logística. ¿Qué logística cuentan con la OMI? Realmente la logística, que para nosotros siempre deberá ser una realidad, se basa en un personal que yo defiendo en todos los foros que sea un empleado público, que tenga principio de imparcialidad, que tenga un principio de imparcialidad para todas las partes, con una dedicación exclusiva, con una formación específica en materia de consumo, que tenga una habilidad social e importante, que tenga vocación del servicio público. Y me consta que la mayoría de las personas que nos dedicamos al ámbito del consumo tenemos esa especial sensibilidad, empatizamos, somos conscientes de la realidad del ciudadano, nos ponemos en su lugar y desde esa voluntad y esa gana intentamos ayudar a conseguir y a resolver esa problemática que nos plantea. Es necesario, evidentemente, un espacio físico que esté equipado con un mobiliario, que tenga un aislamiento para preservar el principio de confidencialidad y secretismo en un momento de los temas que tratamos al día a día. Tener a nuestra disposición unos textos legales y de consultas fundamentales. Aquí sabemos la cantidad de temáticas que trabajamos a lo largo del día. Se trata de una materia multidisciplinar que requiere una formación constante y continua en el tiempo. Y evidentemente necesitamos las nuevas tecnologías, equipos informáticos para desarrollar la labor que actualmente
estamos haciendo día a día y que evidentemente facilita mucho esos quehaceres diarios. ¿Cómo se financian las OMI? Las OMI se financian a través de dos canales, un canal a través de la propia entidad local, a través de sus presupuestos anuales. Desde aquí, pues bueno, también hago un llamamiento, una felicitación a mi entidad local, Ayuntamiento del Alborote, por seguir apostando económicamente, en fin, seguir dotando de presupuestos para que siga funcionando el tema de consumo. Y también tenemos una vía de subvención que es externa, a través de las subvenciones de la Junta de Andalucía. Unas subvenciones que, bueno, que nos dejan mucho que desear últimamente, en los últimos años. Estamos notando esa carencia económica y para nosotros es fundamental que se nos nutra económicamente para lo que sea el mantenimiento de un personal, para lo que son los gastos corrientes, material fungible, lo que es un equipamiento y para realizar las campañas y difusión de consumo. La situación actual de la OMI, tengo que decirlo públicamente, es muy preocupante y alarmante. Se han producido cierres de OMI, con el consiguiente despido o traslado del personal a otras dependencias. Me consta que se reduce el horario de la OMI. Hay una acumulación de tareas del personal de la OMI de materias que no les compete, por lo tanto va en detrimento de esas funciones que tienen que realizar. Hay una escasez en los presupuestos de subvenciones a entidades locales de consumo. Desde hace varios años no se subvenciona la línea 2, equipamiento, el tema de mobiliario, equipos informáticos, las campañas informativas y divulgativas de consumo, que estamos tanto hablando aquí, se ha puesto de manifiesto en esta mesa. Y si al final el gran perjudicado, ¿quién es el gran perjudicado? Como siempre, las personas consumidoras afectadas por estas medidas. Por lo tanto, propuestas de futuro que quiero plantear en este foro y en esta jornada. Bueno, pues la elaboración de un plan estratégico de defensa de las personas consumidoras, se está hablando, y el motivo quizás de este encuentro, que englobe las nuevas actuaciones de la política autonómica en materia de consumo, con la participación, evidentemente, de la OMI, que tenemos mucho que decir de nuestro día a día. Y me gustaría que este documento que terminó en el 2011 no sea un documento bonito, sino que tenga contenido, que no esté encuadernado con buenos papeles, con buenas fotografías, sino que se refleje la realidad. Y es triste que muchas cuestiones relacionadas con temas de la OMI pues no se hayan llevado a cabo. Estamos hablando de un documento que termina en 2011. Es importante también la implantación de un sistema informático a la OMI para la tramitación de expedientes administrativos. La Junta de Andalucía trabaja a través del SISCOM, nosotros trabajamos a pedales, trabajamos con muy buena voluntad, con bases de datos caseros, pero al final eso implica que no haya una interrelación. Hablamos del mundo de las nuevas tecnologías. ¿Dónde están las nuevas tecnologías en la OMI? Las desconozco. Creación de un sistema de intranet de conexión con todas las OMI para el intercambio de información es fundamental. El día a día, ventana abierta, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo plantear la casuística, tus problemáticas? Tiene que haber una interacción constante en el tiempo para que sepamos lo que van haciendo las diferentes OMI en Andalucía y, en definitiva, redunde en dar un servicio positivo y directo al ciudadano. Ahora, esa. Preparación y elaboración de un plan anual de formación continua del personal de la OMI. Sí, hay un plan de formación, pero muy deficiente. Muy deficiente en el sentido de que el personal no se puede trasladar, no la autoriza su ayuntamiento, ahora hay las jornadas que se hacen. No hay financiación económica para costearle las dietas al personal correspondiente. Es necesario establecer vínculos de colaboración con nuestras universidades, con centros especializados, que aquí en Granada existe el Centro Municipal de Cooperación Internacional en materia de formación de entidades locales. Estamos hablando de que no hace falta una formación continua en el tiempo. Y aprovecho, porque recientemente se ha aprobado el máster de consumo de quinta edición, el que está organizando la Universidad de Granada junto con la Junta de Andalucía, y da la posibilidad hoy en día no solamente que los profesionales nos reciclemos y hagamos el máster, se han adaptado un nivel curricular para aquellos profesionales que estamos desarrollando. Aprovechemos estas circunstancias que tenemos en cuanto a formación. Por lo tanto, creo que la formación tiene que ser unos pilares fundamentales en el tiempo. Doble metido, no solamente por los conocimientos, sino por la interrelación, por contarnos nuestra experiencia, nuestro día a día, cómo funciona, cómo podemos mejorar. Esa interrelación es fundamental del día a día. Creación y puesta en marcha de una reunión OMI de Andalucía.
Aprobación de una carta de servicios, con los servicios que deben de prestar desde la OMI, que sepa en todo momento el ciudadano qué es lo que prestamos, en qué tiempo, cómo lo conseguimos, cuál es el protocolo de actuación que debemos de seguir. Una acreditación y certificación de la OMI que cumplan con lo establecido en la Ley 13/2003. Perdón. Protección e incentivación de los procesos de la mediación en el ámbito de la OMI a través de las ordenanzas municipales, como en el caso de Albolote. Nosotros hemos establecido nuestra ordenanza del 2010, no solamente la consolidación de los servicios de consumo, hemos crecido, hemos vinculado consumo con comercio, entendíamos que esa vinculación es fundamental, el binomio consumo y comercio tiene que nacer desde la parte más baja, desde el municipio, del comercio cercano, y ese vínculo tiene que mantenerse. Establecer unas reglas de mediación importantes como primera base para intentar la resolución del conflicto. Evitar en la medida posible lo que pueda suponer el arbitraje. Un arbitraje hoy en día que no cumple con los plazos correspondientes. Nos sentimos un poco, decepcionados cuando la gente llega, pasan los meses y no se le resuelve su expediente en arbitraje. Es frustrante, esa es la realidad. Por lo tanto, es el momento de que potenciemos la mediación a niveles básicos, a niveles de la OMI, a niveles de las localidades. ¿Qué herramientas tenemos jurídicas? Pues a través de nuestras ordenanzas municipales, que es un instrumento muy válido, o a través de la Junta de Andalucía, que tiene competencias para legislar en esa materia. Dejémonos de anteproyectos a niveles estatales, que muchas veces nos dedicamos a ver cuestiones muy etéreas y no nos centramos en la realidad. Y como tenemos instrumentos y mecanismos, vamos a ponernos ellos, manos a la obra. Es el presente al tema de la mediación. Es importante la creación de un servicio autonómico de orientación jurídica de asesoramiento a la OMI en materia de consumo. Hemos puesto de manifiesto que tenemos una gran multiservicios que tenemos que ofrecer en materia de legislación. Hace falta un canal que nos informe, que nos asesore, y más en una sociedad, en un mundo legislativo tan amplio. Se legisla a nivel de Bruselas, a nivel de Madrid, a nivel de la comunidad autónoma. Pero hace falta un equipo que nos guíe y que nos asesore. Un impulso al sistema arbitral de consumo, con la implantación y la celebración de la audiencia online, que puede facilitar mucho y desatascar todo ese volumen que existe de expedientes. Un incremento del presupuesto destinado a subvencionar las entidades locales en materia de consumo. Es decir, eso es fundamental. Me consta que hay voluntad por parte del nuevo equipo de la Junta de Andalucía de incentivar este tipo de económicos. No hace falta unas subvenciones para recursos humanos, para gastos corrientes y material fungible, para equipamiento de mobiliario y equipo informático, para realizar campañas divulgativas e informativas en materia de consumo. Es decir, si no tenemos esa ayuda es difícil que podamos llevarlo. Y sobre todo, para terminar, es importante que todo esto se canalice a través de la Comisión Interadministrativa de Consumo. Se creó en el 2013, se desarrolló un decreto, pero queda muy bonita, es un jarrón muy adornado y todavía no se está dando la importancia a través del Pleno, a nivel del Pleno y a nivel de las comisiones provinciales de cooperación de consumo, que son mucho más ágiles, y creación de grupos de trabajo. Es decir, si esa plataforma no la llevamos a cabo, la verdad que es preocupante y alarmante la situación que tenemos. Y nada más, muchas gracias por la atención prestada y quedo a disposición para ahora. Gracias. Estamos valorando. Vamos a ver, el debate tenía que haber comenzado a las 12:30. Tampoco ha sido tanto el retraso. En lugar de que sean 30, pues son 50. Son 20 minutos, ¿no? Entonces, si el almuerzo era a la 1, si no tenéis mucha hambre, por 10 minutos... Si se ve cuántas intervenciones hay, pues podemos decidir más. Sí. Pues entonces... No. ¿Cómo no te van a llamar? Sí, la idea que tenemos con este taller es de participación, y es un taller de trabajo. Entonces, yo quiero daros las gracias. El micrófono.
Con el taller y con las jornadas de hoy, que yo lo primero que quiero como secretaria general era daros las gracias porque estáis aquí todos y todas con todo el nivel de representación, es un taller a fondo de debate de la situación actual y propuestas de mejora. A mí personalmente me ha encantado la mesa. Me ha encantado la mesa porque el objetivo que tenía la mesa es que fuera crítica con la situación y que fuera constructiva. Y todos lo han hecho de esa manera, con lo cual yo creo que el punto de partida para los talleres de esta tarde es muy bueno. La comida es rapidita, ¿no? Nos metemos en los talleres. En los talleres deberíamos de tener el mismo espíritu. Constructivo, crítico, os quiero decir que no nos peguemos, sino que seamos constructivos de manera crítica y pongamos en la mesa propuestas de mejora. Y luego, en las conclusiones sí que podemos abrir en base a las conclusiones, hacer un buen debate y nos den la hora que nos den, porque, bueno, tampoco quiero exagerar, pero que estamos aquí un poquillo para que esta jornada sea fructífera. Si parece, nos vamos para afuera, nos tomamos un descansito de 10 minutos mientras que nos ponen la comida. Si queréis debate, que no es por eludirlo, pero un debate de 10 minutos no tiene ni chicha ni limona, ¿vale? Y lo hacemos luego en las conclusiones ya Y yo de verdad que le pediría a la mesa un buen aplauso porque lo han hecho muy bien. Yo he aprendido mucho.